Pero vamos a ver, ¿se puede saber en qué nos estamos convirtiendo? ¿Desde cuándo el periodismo es un pelotón de fusilamiento? ¿Desde cuándo se permite que una figura pública, sea quien sea ejecutada en la plaza del pueblo digital a la vista de todos, sin derecho a réplica y con la única intención de humillar? Lo que hemos presenciado estos días no es una crítica, no es una opinión, es una lapidación. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aplaudir a los verdugos? Porque hay que tener la sangre muy fría para hacer lo que hizo Rosa Villacastín. Una veterana, una mujer que ha visto de todo, que se sienta en su casa, coge el teléfono y, con una frivolidad que asusta, decide sentenciar la carrera y la dignidad de una artista como Melody. Y no lo hace con argumentos profesionales, no. Lo hace con los cuchillos más afilados que encuentra. La acusa, con todas las letras, de ser una soberbia y una prepotente. Ahí es nada. 2 puñales directos al corazón de su carácter, de su persona. Pero no le pareció suficiente. Tenía que añadir la puntilla, la humillación final, esa frase cargada de veneno que lo cambia todo. Dijo que Melody se creía la faraona. Detengámonos un segundo aquí. La faraona. En este país, esas palabras solo se asocian a una persona, a la más grande, a Lola Flores. Usar ese término para atacar a Melody no es una simple comparación, es una burla. Es una forma de decirle, ¿pero tú quién te has creído que eres? No le llegas ni a la suela de los zapatos. Es una forma de ridiculizarla, de ponerla en su sitio, de recordarle que, para gente como Rosa Villacastín, ella no es más que una niña que un día cantó aquello del gorila y que ahora tiene demasiados humos. ¿Hay algo más cruel? ¿Hay algo más innecesario que este ataque tan personal y tan cargado de desprecio? Aquí es donde se abre la primera gran brecha. La primera guerra que quiero plantearos. Estamos ante un acto de sinceridad brutal, de una periodista que, harta de lo políticamente correcto, dice la verdad que nadie se atreve a decir. ¿O estamos, más bien, ante un abuso de poder de una figura de la vieja escuela que se siente con derecho a destruir la reputación de quien le plazca, simplemente porque puede? Porque una cosa es criticar una canción, un vestido o una puesta en escena. Y otra muy distinta es hacer un perfil psicológico en 140 caracteres para sentenciar a alguien como persona. El debate está servido y la sangre ya ha llegado al río. Pero en medio de toda esta indignación, surge una pregunta. Una pregunta clave que lo cambia todo y que nos obliga a mirar un poco más allá. ¿Fue este ataque una reacción espontánea de la señora Villacastín? ¿Se levantó esa mañana con el cuchillo entre los dientes sin más? ¿O quizás ocurrió algo justo antes? ¿Hubo algún acto, algún gesto por parte de Melody que desatara esta ira tan desmedida? Porque la historia, amigas, siempre tiene 2 versiones. Y antes de la bomba de Villacastín, hubo un desplante. Un desplante que muchos han calificado de intolerable y que podría ser el origen de toda esta guerra. ¿Qué hizo exactamente Melody para que una de las periodistas más veteranas de este país decidiera poner una diana en su espalda? Y la respuesta a esa pregunta, amigas, la respuesta a qué hizo Melody para merecer ese fusilamiento público, nos lleva directamente a los pasillos del Benidorm Fest. A esa noche. Imaginad la escena, porque es fundamental para comprender lo que vino después. El ambiente está cargado de electricidad, de tensión. Hay cámaras por todas partes, focos que ciegan, y una mezcla de euforia de los ganadores y de decepción profunda de los perdedores. Entre esos perdedores, tras quedarse a las puertas de la final, estaba Melody. Una de las grandes favoritas, una de las apuestas más fuertes, acababa de ver cómo su sueño de ir a Eurovisión se hacía añicos. En ese momento de máxima vulnerabilidad, con el corazón en un puño y la adrenalina de la actuación todavía recorriendo sus venas, se acerca un productor de televisión española. Y le hace la invitación que se le hace a todos. Melody, ahora te esperamos en el programa de después, en La Noche del Benidorm Fest, para que comentes la gala. Y aquí, amigas mías, es donde se produce el acto que lo origina todo. La acción que para muchos es una declaración de guerra. Melody, según todas las crónicas, se negó. Dio un no por respuesta. No voy. No me siento en ese sofá. Y en ese no, en ese desplante a la televisión pública que le había dado la plataforma, es donde se abren las 2 Españas. Es el momento de analizarlo, porque tiene muchísima miga. Por un lado, tenemos la interpretación que, sin duda, alimentó la furia de Rosa Villacastín. La interpretación del acto de una diva insoportable. Pensemos como ellos. Esta chica, a la que le hemos dado la oportunidad de su vida, a la que millones de personas han apoyado, ¿se enfada porque no ha ganado y responde con una pataleta? ¿Responde dando un portazo a la cadena, a sus compañeros y a la audiencia que la ha estado viendo? Desde este punto de vista, es un gesto de una arrogancia y una prepotencia monumentales. Es el gesto de alguien que no sabe perder, de alguien que se cree con el derecho divino de ganar y que, cuando la realidad le da una bofetada, no tiene la elegancia ni el profesionalismo de aguantar el tipo. Es fácil construir este relato, ¿verdad? Es el relato de la niña malcriada que, si no le dan el caramelo, rompe la piñata.
¿Es que te la imaginas diciendo, ah, ¿no he ganado? Pues ahora no respiro. Ahora os fastidiáis y os quedáis sin mi presencia estelar. Esta visión la pinta como una persona egocéntrica, incapaz de alegrarse por sus compañeros, incapaz de entender que en un concurso, a veces se gana y a veces se pierde. Y que ser un profesional no es solo brillar en la victoria, sino también saber estar en la derrota. ¿Cuántos artistas hemos visto perder y sentarse en ese mismo sofá con una sonrisa, felicitando al ganador y agradeciendo el apoyo? Eso es lo que se espera. Y Melody, al negarse, rompió esa norma no escrita. Para muchos, cometió el pecado capital del espectáculo, demostró que su ego estaba por encima de su profesionalismo. Se quitó la careta y enseñó la cara de la soberbia que Villacastín denunciaría después. Pero ahora, como nos gusta hacer aquí en Tirando Salseo, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Porque hay otra forma de ver esto. Una forma mucho más compleja, más humana y, por qué no decirlo, más valiente. La interpretación de Melody como una mujer íntegra y honesta. Poneos en su piel por un segundo. Llevas meses, quizás años, preparando una canción. Has invertido dinero, tiempo, ilusiones. Has soportado una presión mediática brutal. Te subes a ese escenario y lo das todo, te dejas el alma y la voz. Y minutos después, te dicen que no es suficiente, que te quedas fuera. Estás rota por dentro. Estás dolida, frustrada, con ganas de llorar, de gritar, de irte a tu casa a soltar toda esa rabia. Y en ese preciso instante, te dicen, oye, ven aquí a este plató lleno de gente feliz, siéntate en este sofá y pon tu mejor sonrisa para las cámaras. Finge que no pasa nada, que estás encantada de la vida. ¿Qué haríais vosotras? Melody tomó una decisión. Y la defendió con uñas y dientes. Dijo, y estas palabras son clave, no iba a ir para ser un mueble. ¿Qué significa esto? Significa que no estaba dispuesta a ser una hipócrita. No iba a sentarse en un sofá, con el corazón roto y la rabia a flor de piel, y fingir una sonrisa que no sentía. No iba a decir enhorabuena a sus compañeros con la boca pequeña mientras por dentro los maldecía. Prefirió la honestidad brutal de su ausencia a la falsedad de una presencia forzada. Dijo que estaba dolida, que estaba triste, y que merecía el respeto de poder vivir su duelo en privado, lejos de las cámaras que solo querían verla derrumbarse. Desde este punto de vista, su acto no es de prepotencia, sino de una integridad y un amor propio feroces. Es una declaración de principios. Soy una artista, pero antes que eso, soy una persona. Y mis sentimientos no están en venta, ni siquiera por un contrato con la televisión. Y, por supuesto, Melody no se iba a quedar callada. Una cosa es asumir la derrota en un festival, lamerse las heridas en privado y aceptar las reglas del juego, y otra muy distinta es sentarse en casa y ver cómo una de las periodistas más conocidas de este país te apuñala por la espalda en la plaza pública de Twitter. Cuando Melody vio que su momento de honestidad o de debilidad, como cada uno quiera llamarlo, había sido utilizado como munición para un linchamiento público, la guerra cambió de nivel. Ya no se trataba de Eurovisión. Se convirtió en una cuestión de honor. Imaginemos ese momento. Melody, seguramente agotada y todavía digiriendo el golpe del Benidorm Fest, coge su teléfono y lee esas palabras, soberbia, prepotente, se cree la faraona. La rabia y la incredulidad debieron ser monumentales. Y entonces, decidió hacer algo que la vieja escuela no esperaba, decidió contraatacar. No a través de un comunicado frío o de un representante. Lo hizo ella misma, con sus propias palabras, en varias entrevistas que concedió, mirando a la cámara y dirigiéndose, no solo a Villacastín, sino a todo el que quisiera escucharla. Su defensa se basó en dos pilares. El primero, el del dolor personal. Dejó muy claro que no conocía de nada a Rosa Villacastín, que nunca habían cruzado una palabra, y calificó su ataque como daño gratuito. Y esta expresión es muy poderosa, porque la saca del terreno de la crítica profesional y la mete en el del acoso. Está diciendo, tú no me estás criticando, tú me estás haciendo daño por placer, por notoriedad, sin conocerme y sin que yo te haya hecho nada. Con esto, le quitó a Villacastín la careta de periodista objetiva y le puso la de jate con una tribuna privilegiada. Pero fue su segundo pilar el que se convirtió en un zasca memorable, en la frase que define toda esta guerra. Cuando le preguntaron por la dureza de esas palabras, Melody respondió con una calma tensa que era pura dinamita. Es muy fácil tuitear desde el sofá. ¡Boom! En una sola frase, no solo se defendió a sí misma, sino que lanzó un ataque directo a toda una forma de entender el periodismo y la opinión pública. ¿Qué significa esa frase? Significa, tú, Rosa, estás sentada cómodamente en tu casa, sin tener ni idea de la presión que yo soporto, del trabajo que hay detrás, de los meses de sacrificio, de la tensión del directo, del dolor de la derrota, y desde esa comodidad, te sientes con el derecho de juzgarme y sentenciarme. ¡Qué valiente eres! Esta frase es el corazón de la guerra generacional que estamos presenciando. Por un lado, tenemos a la generación de Rosa Villacastín, la vieja guardia.
Una generación de periodistas y personajes públicos que crecieron en un mundo donde las figuras famosas eran casi propiedad del público. Se esperaba de ellas que aguantaran carros y carretas, que sonrieran siempre, que aceptaran las críticas más feroces como parte del sueldo. Para esa generación, quejarse era un signo de debilidad. Para ellos, los artistas de ahora son la generación de cristal, demasiado sensibles, que no aguantan nada. Y por otro lado, tenemos a la generación de Melody. Una generación que, para bien o para mal, ha puesto la salud mental y el respeto personal en el centro de todo. Una generación que dice, un momento. Que yo sea un personaje público no te da derecho a humillarme. Mi trabajo es cantar, no ser tu saco de boxeo emocional. Ya no aceptan el todo vale. Usan sus propias redes sociales para defenderse, para saltarse a los intermediarios y para conectar directamente con su público, creando su propio ejército de defensores. La respuesta de Melody no fue solo una defensa personal, fue la voz de muchos artistas que están hartos de ser juzgados con una ligereza brutal por gente que no tiene ni la más remota idea de lo que implica su trabajo. Aquí es donde el debate se vuelve increíblemente interesante y polémico. ¿Quién tiene la razón moral? ¿La periodista que defiende su derecho a la libertad de expresión para decir lo que considera una verdad incómoda, aunque duela? ¿O la artista que defiende su derecho a la dignidad y a no ser maltratada psicológicamente en público? ¿Dónde está el límite? ¿Se ha vuelto la sociedad demasiado sensible y ya no se puede decir nada? ¿O es que por fin estamos empezando a decir basta ya a las humillaciones gratuitas? Melody, además, tiró de currículum. Dijo algo muy inteligente: llevo más de 20 años en esto, desde que era una niña. Si yo fuera tan soberbia y tan prepotente como dice esta señora, ¿de verdad creéis que habría durado tanto? La propia profesión me habría expulsado. Y es un argumento muy potente. Nos obliga a mirar más allá del incidente aislado. Nos obliga a preguntarnos, ¿es justo definir la personalidad y la carrera de una persona por un solo día, por una sola reacción en un momento de máxima tensión? Así que ahora tenemos las dos versiones completas sobre la mesa. La de Villacastín, que la acusa de ser una faraona insoportable basándose en su desplante a TVE. Y la de Melody, que la acusa a ella de ser una destructora de reputaciones que opina desde la comodidad de su sofá. La guerra está declarada y los dos ejércitos, el de los fans de Melody y el de los defensores de la libertad de expresión sin filtros, están en plena batalla. Pero, para que nosotras, desde casa, podamos dictar nuestra propia sentencia, necesitamos más pruebas. Necesitamos saber quién es la verdadera Melody. ¿Su historia apoya la versión de Villacastín o la suya propia? Para ello, tenemos que hacer algo que a muchos les da pereza, pero que es fundamental: viajar al pasado y analizar la sombra que la persigue desde que era una niña. La sombra del juguete roto. Para poder emitir un veredicto, para que nosotras desde casa podamos decidir con justicia quién tiene la razón en esta guerra de titanes, no nos queda más remedio que convertirnos en investigadoras. Tenemos que dejar por un momento el presente, el tuit y el desplante, y hacer un viaje en el tiempo. Un viaje al origen de todo, porque la mujer de 33 años que vimos en Benidorm no nació de la nada. Fue forjada en el fuego más extraño y peligroso de todos, el del éxito infantil. Tenemos que analizar la sombra que la persigue desde que era una niña, la eterna y trágica sombra del juguete roto. Hagamos un esfuerzo de memoria y regresemos al año 2001. España era otra, el mundo era otro. Y en ese caldo de cultivo, sin previo aviso, estalla un fenómeno musical que nadie vio venir. Una niña de 2 hermanas, de apenas 10 años, con una energía que parecía inagotable, se cuela en todas las casas de este país y de medio mundo con el baile del gorila. No fue una canción del verano, no fue un éxito pasajero. Fue un tsunami cultural. Un virus musical que se propagó por las radios, por los programas de máxima audiencia como Música Sí, por las verbenas de los pueblos y por las bodas, bautizos y comuniones de toda una generación. La veíamos en la tele, menuda y con sus 2 coletas, y nos parecía adorable. Pero, ¿alguien se paró a pensar en lo que estaba viviendo esa niña? Mientras sus amigas iban al colegio, jugaban en el recreo o celebraban sus cumpleaños con una tarta y unas velas, la pequeña Melody estaba subida en un avión rumbo a Miami. Mientras otros niños aprendían a dividir, ella estaba en una rueda de prensa en México, respondiendo a periodistas que le triplicaban la edad. Su vida se convirtió en una sucesión de habitaciones de hotel, pruebas de sonido, platós de televisión y sesiones de fotos. Una infancia robada, sustituida por un calendario de adulta, por responsabilidades que ninguna niña de esa edad debería tener. ¿Cómo afecta eso a una mente en formación? ¿Cómo se construye una personalidad cuando tu infancia no es tuya, sino de una compañía discográfica? Aquí es donde debemos hablar con todas las letras del síndrome del juguete roto. Un término tristemente célebre en España, que hemos visto en figuras como Marisol o Joselito. Artistas a los que se les exprime hasta la última gota de su talento infantil, se les convierte en máquinas de hacer dinero, y cuando llega la pubertad, cuando la voz cambia y pierden esa gracia de niños, la industria, cruel y despiadada, los olvida.
Los deja tirados en la cuneta de la fama, con los bolsillos llenos pero el alma vacía, sin herramientas para enfrentarse a una vida normal que nunca han conocido. Es una de las mayores crueldades del mundo del espectáculo. Y la gran pregunta que sobrevuela a Melody es, ¿hasta qué punto es ella víctima de este síndrome? Porque su historia, amigas, se puede leer de dos maneras completamente opuestas. La primera lectura, la que usaría un abogado del diablo para defender a Rosa Villacastín, es que este pasado, lejos de convertirla en una víctima, la convirtió en una diva. Argumentarían que crecer en una burbuja de éxito absoluto, donde todo el mundo te adula y te dice que eres la mejor, crea inevitablemente una coraza de arrogancia. Si desde los 10 años, tu palabra es ley, si te acostumbras a que productores, representantes y adultos en general giren a tu alrededor, es muy difícil que de mayor aceptes un no. Esta teoría sugiere que Melody desarrolló un ego tan grande como su fama. Un ego que necesita ser alimentado constantemente con aplausos y victorias. Y cuando eso no ocurre, como en el Benidorm Fest, el ego se siente herido y reacciona con una pataleta. Su desplante a Televisión Española, desde este punto de vista, no sería un acto de honestidad, sino la reacción infantil de alguien que no ha madurado emocionalmente porque nunca se lo permitieron. Sería la prueba de que, en el fondo, sigue siendo esa pequeña faraona que no comprende por qué el mundo no se pliega a sus deseos. Una personalidad forjada en el privilegio de un éxito que la aisló de la realidad del resto de los mortales. Pero, y este pero es gigantesco, hay otra lectura. Una lectura que nos pinta un retrato radicalmente diferente y que apoya la defensa de Melody. Y es que, si lo miramos con perspectiva, Melody es, posiblemente, el mayor caso de éxito de un antijuguete roto. Es una superviviente. Analicémoslo bien, tras el huracán del gorila, no se hundió. No protagonizó escándalos de drogas, no desapareció en una depresión, no acabó en la ruina. ¿Y sabéis por qué? Porque detrás del artista había una familia sólida, con un padre, Lorenzo, que fue su ancla a la realidad. Y porque la propia niña demostró tener una cabeza y una disciplina de hierro. Cuando la fama masiva se desvaneció, ella no se rindió. Siguió trabajando. Siguió estudiando. Siguió sacando discos, explorando otros estilos, luchando por cada contrato, por cada aparición. La hemos visto en Tu cara me suena bordando imitaciones de una complejidad brutal, demostrando que es mucho más que una canción. La hemos visto en el teatro, en otros programas, siempre trabajando. Sobrevivir a eso y mantenerse relevante durante más de 20 años no es fruto de la soberbia, es fruto de un trabajo y una resiliencia titánicos. Esta visión nos dice que su pasado no la convirtió en una niña mimada, sino en una guerrera. En una profesional que conoce la industria desde sus entrañas y que está, quizás, harta. Harta de que, haga lo que haga, muchos solo vean a la niña de las coletas. Harta de tener que demostrar el triple que los demás. Y desde esta óptica, su reacción en Benidorm es la de una trabajadora incansable que explota al sentir, una vez más, que se la juzga con ligereza y que su esfuerzo no sirve de nada ante un resultado que considera injusto. Su no a TVE no sería el de una diva, sería el de una veterana hastiada de la falsedad de la industria. Así que aquí tenemos a las dos Melodies, nacidas de la misma historia. La niña reina que nunca aprendió a perder. Y la niña soldado que se convirtió en una mujer fuerte que no tolera la hipocresía. Dos caras de una misma moneda forjada a fuego en el horno de la fama infantil. Ahora sí que lo tenemos todo. El ataque, el desplante, el contraataque, y el complejo mapa psicológico de su pasado. El puzzle está sobre la mesa, con todas sus piezas a la vista. Y con toda esta información, conociendo las luces y las sombras de su historia, la pregunta es, ¿cambia esto nuestra percepción del conflicto inicial? ¿Justifica su pasado su reacción, o por el contrario, la explica como un rasgo de su carácter? Ha llegado el momento de reunir todas las pruebas y celebrar el juicio final. Y así, llegamos al final de nuestro viaje. Hemos puesto todas las piezas sobre la mesa. Hemos visto el tuit, afilado y cruel como una daga, de Rosa Villacastín. Hemos analizado el desplante de Melody a Televisión Española, ese acto que puede ser leído como una pataleta de diva o como un grito de integridad. Hemos escuchado su contraataque, ese zasca generacional sobre la osadía de opinar desde la comodidad del sofá. Y finalmente, hemos viajado a su pasado, a esa infancia marcada por un éxito tan descomunal que la podría haber convertido en un juguete roto, o por el contrario, en una guerrera de acero. Ahora, con toda esta información, llega lo más difícil, el momento de juzgar. El momento de dictar una sentencia en este tribunal popular que es tirando salseo. Empecemos por la acusadora, por la mujer que prendió la mecha, Rosa Villacastín. Seamos honestos, su actuación en esta historia es, desde cualquier punto de vista, indefendible en las formas. Lo que hizo no fue periodismo. El periodismo informa, analiza, opina con argumentos. Lo que ella hizo fue un acto de lapidación pública, un juicio sumarísimo ejecutado con las armas más bajas, el insulto personal y la descalificación. Llamar a alguien soberbia, prepotente y faraona no es una crítica, es un intento de aniquilación de la reputación de una persona.
Y aquí debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué lleva a una periodista de su trayectoria, a una mujer que lo ha visto todo, a actuar con la rabia de una jate adolescente? Podríamos pensar que fue un arrebato, un momento de sinceridad brutal. Pero es difícil creerlo. Más bien parece un acto que responde a una mentalidad de otra época. La mentalidad de la vieja guardia, que se siente con una superioridad moral para actuar como juez y parte, que considera a los famosos de hoy demasiado sensibles y que añora los tiempos en los que su palabra era ley y no había una legión de fans en Twitter para rebatirla. Quizás, en el fondo, hay un componente de envidia. No envidia del éxito de Melody, sino envidia de su poder. El poder de la nueva generación de artistas para controlar su propia narrativa, para defenderse y para no tener que agachar la cabeza como se hacía antes. El tuit de Villacastín huele a eso, a un intento de demostrar que aquí sigo yo y mi opinión todavía importa y hace daño. Sea cual sea el motivo, el veredicto sobre su acción es claro. Fue un acto de crueldad innecesaria, un abuso de su posición de poder mediático que dice muy poco a su favor como profesional y como persona. Ahora, pasemos a la acusada, Melody. Ella se ha presentado como la víctima de este ataque, y en gran medida, lo es. Nadie merece ser humillado de esa forma. Su defensa, apelando al daño gratuito y a su larga carrera, es lógica y comprensible. Su honestidad al no querer fingir en televisiones, para muchos, un acto de valentía en un mundo de hipócritas. Y su historia como superviviente de la fama infantil le otorga, sin duda, una armadura de credibilidad. Ha demostrado ser una trabajadora incansable. Sin embargo, y aquí es donde el salseo se pone interesante, ¿es Melody una santa inmaculada en toda esta historia? Probablemente no. Si bien sus sentimientos de decepción eran legítimos, ¿fue su desplante a TVE la decisión más inteligente? Estratégicamente, fue un error catastrófico. Le sirvió en bandeja de plata a sus enemigos la prueba que necesitaban para confirmar sus prejuicios. Al negarse a participar en el programa, por muy honesta que fuera su razón, alimentó la imagen de diva que no sabe perder. En un medio tan visual y superficial como la televisión, las formas lo son todo. Y sus formas, en ese momento, fueron las de alguien que se enfada y rompe el juego. Quizás con más frialdad, con más inteligencia emocional, podría haber ido al programa, haber estado 5 minutos, haber respondido con elegancia y haber quedado como una señora. Pero no lo hizo. Su reacción, aunque humana, fue visceral. Y esa visceralidad fue su talón de Aquiles. Demostró que, a pesar de sus 20 años de carrera, una derrota pública todavía tiene el poder de desestabilizarla por completo. No es una víctima perfecta, es una víctima que, con su propia reacción, contribuyó a echarle más leña al fuego que la estaba quemando. Entonces, si la acusadora actuó con crueldad y la acusada con torpeza, ¿quién es el verdadero culpable? Quizás es que estamos mirando en la dirección equivocada. Quizás las culpables no son solo ellas, sino también un sistema perverso que las empujó a chocar. El sistema del todo vale de las redes sociales, que premia el insulto y la polémica por encima del respeto. El sistema de los concursos televisivos, que se alimentan del eurodrama, de la tensión y de las lágrimas de los perdedores para generar audiencia. Un sistema que pone a los artistas en una picadora de carne de presión y expectativas, y que luego se sorprende cuando alguno de ellos explota. En esta historia, quizás no hay héroes. Hay una periodista anclada en un pasado donde podía destruir sin consecuencias. Y hay una artista forjada en el presente, que defiende su dignidad pero que aún no domina el arte de la estrategia en la guerra mediática. Es una tragedia moderna con dos protagonistas imperfectas, cada una con sus razones y sus pecados. Y después de todo este análisis, después de haber escarbado hasta el último rincón de esta guerra, las preguntas finales, las que de verdad importan, quedan flotando en el aire. Preguntas que ya no son para mí, sino para vosotras. A la luz de todo lo que hemos visto, ¿quién creéis que sale moralmente peor parada de este enfrentamiento? Si hubierais estado en la piel de Melody, destrozada tras la eliminación, ¿habríais actuado igual o habríais sido más estratégicas? Y la pregunta definitiva, ¿refleja esta pelea una simple anécdota entre dos famosas, o es el síntoma de algo mucho más profundo, de una sociedad cada vez más polarizada y cruel, donde ya no hay espacio para los matices y solo vale el blanco o el negro? Y así, llegamos al final de nuestro viaje. Hemos puesto todas las piezas sobre la mesa. Hemos visto el tuit, afilado y cruel como una daga, de Rosa Villacastín. Hemos analizado el desplante de Melody a Televisión Española, ese acto que puede ser leído como una pataleta de diva o como un grito de integridad. Hemos escuchado su contraataque, ese zasca generacional sobre la osadía de opinar desde la comodidad del sofá. Y finalmente, hemos viajado a su pasado, a esa infancia marcada por un éxito tan descomunal que la podría haber convertido en un juguete roto, o por el contrario, en una guerrera de acero. Ahora, con toda esta información, llega lo más difícil, el momento de juzgar. El momento de dictar una sentencia en este tribunal popular que es tirando salseo. Empecemos por la acusadora, por la mujer que prendió la mecha, Rosa Villacastín. Seamos honestos, su actuación en esta historia es, desde cualquier punto de vista, indefendible en las formas.
Lo que hizo no fue periodismo. El periodismo informa, analiza, opina con argumentos. Lo que ella hizo fue un acto de lapidación pública, un juicio sumarísimo ejecutado con las armas más bajas, el insulto personal y la descalificación. Llamar a alguien soberbia, prepotente y faraona no es una crítica, es un intento de aniquilación de la reputación de una persona. Y aquí debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué lleva a una periodista de su trayectoria, a una mujer que lo ha visto todo, a actuar con la rabia de una jate adolescente? Podríamos pensar que fue un arrebato, un momento de sinceridad brutal. Pero es difícil creerlo. Más bien parece un acto que responde a una mentalidad de otra época. La mentalidad de la vieja guardia, que se siente con una superioridad moral para actuar como juez y parte, que considera a los famosos de hoy demasiado sensibles y que añora los tiempos en los que su palabra era ley y no había una legión de fans en Twitter para rebatirla. Quizás, en el fondo, hay un componente de envidia. No envidia del éxito de Melody, sino envidia de su poder. El poder de la nueva generación de artistas para controlar su propia narrativa, para defenderse y para no tener que agachar la cabeza como se hacía antes. El tuit de Villacastín huele a eso, a un intento de demostrar que aquí sigo yo y mi opinión todavía importa y hace daño. Sea cual sea el motivo, el veredicto sobre su acción es claro. Fue un acto de crueldad innecesaria, un abuso de su posición de poder mediático que dice muy poco a su favor como profesional y como persona. Ahora, pasemos a la acusada, Melody. Ella se ha presentado como la víctima de este ataque, y en gran medida, lo es. Nadie merece ser humillado de esa forma. Su defensa, apelando al daño gratuito y a su larga carrera, es lógica y comprensible. Su honestidad al no querer fingir en televisiones, para muchos, un acto de valentía en un mundo de hipócritas. Y su historia como superviviente de la fama infantil le otorga, sin duda, una armadura de credibilidad. Ha demostrado ser una trabajadora incansable. Sin embargo, y aquí es donde el salseo se pone interesante, ¿es Melody una santa inmaculada en toda esta historia? Probablemente no. Si bien sus sentimientos de decepción eran legítimos, ¿fue su desplante a TVE la decisión más inteligente? Estratégicamente, fue un error catastrófico. Le sirvió en bandeja de plata a sus enemigos la prueba que necesitaban para confirmar sus prejuicios. Al negarse a participar en el programa, por muy honesta que fuera su razón, alimentó la imagen de diva que no sabe perder. En un medio tan visual y superficial como la televisión, las formas lo son todo. Y sus formas, en ese momento, fueron las de alguien que se enfada y rompe el juego. Quizás con más frialdad, con más inteligencia emocional, podría haber ido al programa, haber estado 5 minutos, haber respondido con elegancia y haber quedado como una señora. Pero no lo hizo. Su reacción, aunque humana, fue visceral. Y esa visceralidad fue su talón de Aquiles. Demostró que, a pesar de sus 20 años de carrera, una derrota pública todavía tiene el poder de desestabilizarla por completo. No es una víctima perfecta, es una víctima que, con su propia reacción, contribuyó a echarle más leña al fuego que la estaba quemando. Entonces, si la acusadora actuó con crueldad y la acusada con torpeza, ¿quién es el verdadero culpable? Quizás es que estamos mirando en la dirección equivocada. Quizás las culpables no son solo ellas, sino también un sistema perverso que las empujó a chocar. El sistema del todo vale de las redes sociales, que premia el insulto y la polémica por encima del respeto. El sistema de los concursos televisivos, que se alimentan del eurodrama, de la tensión y de las lágrimas de los perdedores para generar audiencia. Un sistema que pone a los artistas en una picadora de carne de presión y expectativas, y que luego se sorprende cuando alguno de ellos explota. En esta historia, quizás no hay héroes. Hay una periodista anclada en un pasado donde podía destruir sin consecuencias. Y hay una artista forjada en el presente, que defiende su dignidad pero que aún no domina el arte de la estrategia en la guerra mediática. Es una tragedia moderna con dos protagonistas imperfectas, cada una con sus razones y sus pecados. Y después de todo este análisis, después de haber escarbado hasta el último rincón de esta guerra, las preguntas finales, las que de verdad importan, quedan flotando en el aire. Preguntas que ya no son para mí, sino para vosotras. A la luz de todo lo que hemos visto, ¿quién creéis que sale moralmente peor parada de este enfrentamiento? Si hubierais estado en la piel de Melody, destrozada tras la eliminación, ¿habríais actuado igual o habríais sido más estratégicas? Y la pregunta definitiva, ¿refleja esta pelea una simple anécdota entre dos famosas, o es el síntoma de algo mucho más profundo, de una sociedad cada vez más polarizada y cruel, donde ya no hay espacio para los matices y solo vale el blanco o el negro?